Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté conmigo por la mañana, jueves 29 de noviembre del año 2018, dedicados esta mañana para poner a su disposición el tema de las pensiones. En esta primera parte vamos a hablar un poco de la situación de los pensionados de la Fuerza Armada y en la segunda parte hablaremos un poco de la relación de la deuda pública con la reforma al sistema de pensiones. En esta primera parte, entonces, es un gusto para mí recibir a Carlos Eduardo Cáceres, presidente de la Asociación en Defensa de los Pensionados de la Fuerza Armada, Causa Justa. También está conmigo Douglas Toches Artiga, miembro también de la asociación, y también me acompaña Samuel Ruiz Jiménez, también parte de la Asociación en Defensa de los Pensionados de la Fuerza Armada. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañen. Bienvenido, Carlos. Samuel, es un gusto. Gracias, a la orden. Gracias, buenos días, bienvenido, Douglas. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo está configurado, constituido el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. Probablemente en algunos espacios de opinión no se discute mucho este tema y ahora que aprovechamos la oportunidad que nos acompañen para que nos comenten un poco sobre esto, Carlos, y empecemos con algo más en carácter general, términos generales. ¿Cómo opera el modelo de pensiones de la Fuerza Armada? Para que la gente lo conozca, porque casi siempre discutimos sobre el sistema de ahorro de pensiones, la cuenta individual, más para este formato, pero en el caso de la Fuerza Armada, ¿cómo opera su modelo de pensiones? Mire, antes de meternos así de lleno al estudio de las pensiones, me gustaría hablar un concepto histórico, porque es importante saber de dónde venimos y cómo estamos y qué pretendemos nosotros alcanzar. El ICFA fue creado en 1981. Vino una compañía argentina, hizo los estudios, las valoraciones y se creó el ICFA. Entonces el ICFA fue creado para un sistema constitucional, un sistema de paz, donde se creía que iban a haber muertos normales entre 6 y 10 al año. Pero el problema se agrava porque viene el conflicto armado. El ICFA no había capitalizado y se viene el conflicto armado y los muertos ya no son 10, ya no son 8, no, que son 15 y más. Entonces el ICFA empieza a pagar estas pensiones, que estas pensiones son y deben de ser financiadas por el Estado, porque el Estado entra en emergencia y el Estado tiene que solventar esa emergencia a las instituciones que estaban diseñadas para esa situación. Entonces el ICFA empieza a pagar pensiones a los que van muriendo, pensiones por invalidez, y empieza a descapitalizarse. De tal manera que hasta el 2015 el ICFA paga las pensiones a todos los que fallecieron en el conflicto armado. Esto generó un déficit grave dentro del ICFA, que en la actualidad lo estamos conceptualizando en 1.600 millones de dólares, lo que se ha capitalizado con este problema. Entonces, este es el problema real, porque el ICFA, el 2015, tiene el problema de la crisis, que ya no tiene para pagar una pensión a más. Le quiero decir que en el año 2015 vino una compañía chilena, hizo los estudios y nos dijo a nosotros: miren, el 2009 ustedes van a tener problemas, van a tener problemas con el ICFA. El 19, 2019. El 2009. Ah, 2009. El 2015 usted no va a tener ni un 5 más para pagar las pensiones. En ese año se diseñó y nos dieron algunas soluciones, digamos, paliativas, para ganar más tiempo para poder resolver este problema. Hicimos, hicimos, como le dijera, la nueva ley. Hicimos un ajuste a las leyes, habían sistemas de aumentar las edades, ordenar las promociones que estaban desordenadas, un sistema paramétrico se realizó. Todo esto nos daba un espacio de espera hasta el 2025, 2030. Llevamos estas reformas al presidente de la República y decirle: mire, esto es importante porque el ICFA se está descapitalizando y el 2015 no va a haber problema, va a haber problemas para pagar las pensiones. Bueno, el presidente nos dijo que sí nos iba a ayudar, pero lo que hizo fue tomar el documento y guardarlo. Es así porque llega la crisis al ICFA, que no se hizo nada en los tiempos que tiene que hacerse. Esta crisis lo saben todos los presidentes, desde el ingeniero Duarte hasta el profesor Sánchez Serén. Se le ha presentado este problema. No es un problema que comenzó
hace poco. Entonces, en ese caso, dada este contexto histórico que nos ofrece, Carlos, la creación del ITFA, inicios de los 80s, y en el periodo del tiempo han pasado más de 30 años y 35 años, y las circunstancias en las que se encuentra desde el 2015 es que no tiene el financiamiento, no tiene los fondos suficientes para pagar las pensiones, teniendo un poco el contexto. Y por eso hacía mi pregunta inicial, y escuchar a Douglas sobre esto y luego a Samuel, es ¿cómo está constituido el modelo de pensiones de la Fuerza Armada? Entiendo, ustedes me corregirán si son otros datos más actualizados, que actualmente tienen 39,000 cotizantes en el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. ¿Cómo opera esto? Es decir, ¿tienen un solo fondo y eso se distribuye? Para que lo tenga claro la audiencia y permita conectar con la idea que Carlos nos decía al inicio de cómo se ha venido configurando el sistema de pensiones de la Fuerza Armada desde el nacimiento del ITFA. Sí, el ITFA opera de la siguiente forma. Nosotros tenemos un sistema de reparto actualmente, donde cada uno de los elementos de la institución armada cotiza, hay una cotización obligatoria, hay un porcentaje de acuerdo al sueldo que cada uno de los miembros de la institución tiene, y ese va pues al fondo de pensiones. De acuerdo a la ley, para poderse pensionar, nosotros debemos de tener entre mínimo 25 años de servicio o 30, no como máximo, sino que el 30 para tener derecho a la pensión. Es importante mencionar de que para poder sostener este sistema, los cotizantes deben de ser mayor la cantidad que el personal que está pensionado. Sí. Entonces aquí viene uno de los problemas que tuvo el ITFA durante el conflicto, pues el ITFA crece en cuanto a personal al llegar a tener casi 70,000 efectivos. Sin embargo, pues ya con los acuerdos de paz hay una reducción del personal de la institución armada. Desaparecen los cuerpos de seguridad pública, inclusive el personal de oficiales por recomendaciones de la famosa comisión ad hoc, pues también se reduce el cuerpo de oficiales, y toda esa cantidad de dinero, esa erogación de dinero, la absorbe el ITFA. Entonces, el problema real que está teniendo ahorita el ITFA es, primero, pues la descapitalización que tuvo por toda esa erogación de fondos que hizo de todo el personal que se retiró después de los acuerdos de paz. Entonces, básicamente el sistema de reparto funciona así. Nosotros cotizamos, de acuerdo a nuestro sueldo, eso lo administra el ITFA para que al tener ya de acuerdo a la ley derecho a pensión, pues el ITFA empieza a entregarnos a pensión, y ese es el problema que estamos teniendo actualmente, pues que debido a la descapitalización que ha tenido el ITFA, pues son los problemas económicos que estamos afrontando. Hay un asunto que me ha mencionado, Douglas, se menciona que es un porcentaje. ¿El porcentaje es fijo o varía un poco según el rango salarial de cada una de las personas, o es un porcentaje fijo? El porcentaje es fijo, pero dependiendo del sueldo que usted tenga, si le descuentan, si es un 8%, si usted gana, por ejemplo, el soldado que anda entre los $250 y $300, eso es lo que se le descuenta. Un oficial que anda entre los $800 y $1,000, pues así es. El 8% es el 8%. Pero en cada grado. En cada grado, correcto. El subteniente tiene un sueldo asignado, y se le hace el porcentaje correspondiente al sueldo del subteniente, pero el teniente tiene más, el capitán tiene más sueldo, va en aumento. El general tiene más sueldo, le descuentan también más. Le descuentan más. Sí. Ok, debo de hacer la pausa, pero al regresar me gustaría, ya que se ha mencionado por Douglas, el tema de la descapitalización, pero también la proporción entre el número de cotizantes versus el número de pensionados, que es uno de los asuntos que afecta, pero también otro de los aspectos que me gustaría discutir es la distribución de los montos de pensión y en qué condiciones se encuentran varias personas que son efectivos, son activos de la Fuerza Armada y deciden retirarse, en qué condición queda su cotización o no, si la tienen o ya no la tienen. Me gustaría que nos ampliaran sobre eso. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando de la situación de los pensionados de la Fuerza Armada. Lo hacemos con Carlos Eduardo Cáceres, Douglas Toches Artiga y Samuel Ruiz Jiménez. Ellos son miembros de la Asociación en Defensa de los Pensionados de la Fuerza Armada, Causa Justa. Ahora, Samuel, coméntenos un poco esto. Entiendo que el ITFA, por ejemplo, requiere algunas modificaciones. Ustedes están demandando modificaciones en concreto a su sistema de pensiones. Para efectos que lo conozca un poco nuestra audiencia, ¿cuáles son aquellos puntos desde la Asociación de la Fuerza Armada Causa Justa que se requieren trastocar o modificar en su sistema de pensiones?
Lo que nosotros estamos luchando y mantenemos el dedo siempre en el renglón permanentemente es que el sistema de pensiones de la Fuerza Armada continúe siendo un sistema de reparto. Porque, como se explicó anteriormente, pues las cotizaciones están fluyendo, están llegando permanentemente al instituto, pero esto más que todo permite al cotizante mantener un estatus de elevada moral, ¿verdad? Él sabe de que está comprometido con el país, con la nación, y está dando su servicio al país. Y en determinado momento, así como está la situación delincuencial, como la pasamos nosotros en el pasado conflicto, en determinado momento se puede dar una situación que lleve a la fatalidad del cotizante, y la cobertura que este individuo va a dejar a sus familiares, pues es la que mejor se espera y la que mejor le da a la persona el espacio para poder trabajar con toda la disponibilidad posible. Ahora, el otro sistema de pensiones, el individual, pues no le garantiza al individuo poder dejar asegurada a su familia en caso de que suceda una eventualidad, porque hay un ahorro, está una cantidad fija, y llega un momento de que ese dinero se va a terminar, y entonces lógicamente va a quedar la familia desprotegida. Entonces, más que todo se aboga por el sistema de reparto, pero también con un componente de la solidaridad, para que haya pues un apoyo, un soporte para toda esta gente que nos pueda poder continuar, permitir trabajar en beneficio del país más que todo. Uno de los puntos entonces que nos menciona Samuel es una idea del sistema de reparto con sus características. Lo vamos a ampliar, pero hacía esta pregunta porque se ha mencionado, ustedes nos lo han dicho en la primera parte, que el tema de la descapitalización y los problemas de liquidez es un asunto ya marcado en el ITFA. Desde el 2015-2016 se agravó más la situación, pero también es la proporción, Douglas, entre las personas que se pensionan con los cotizantes. Entiendo por los datos que hemos podido indagar en el sitio web del ITFA, se hablan de 21.789 pensionados o beneficiarios a septiembre de este año, pero el grueso de estos están, o la mayor cantidad, en las personas que están en retiro o pensiones por sobrevivencia, pero la relación con los cotizantes son 39.000, o sea, la proporción no es favorable. Entonces, básicamente, si va saliendo mucho al día a día, o depende de la situación que también vamos a hablar, de la deuda, o sea, el endeudarse el Estado para suplir las pensiones. La proporción es aproximadamente de 1 a 8, cuando deberían de haber por lo menos 3 activos por cada pensionado para poder mantener el sistema de pensiones, para poder garantizar esas prestaciones que se ha ganado el personal de pensionados del ITFA. Ahora, con respecto a las reformas que se están planteando, sí, nosotros en Causa Justa pues estamos luchando porque se mantenga el sistema de reparto. La idea del ITFA es pasar a un sistema de capitalización y ahí con una mezcla de lo que es la solidaridad. Sin embargo, está comprobado pues de que, y estamos viendo el ejemplo actual de las AFP, donde alguien que tiene un salario, a la hora de pensionarse, ese salario se le reduce casi en un 60-70%. Entonces ya acordémonos pues de que todos tenemos compromisos económicos. Entonces al momento de pensionarse, a usted le reducen en un 60-70% su salario, pues ¿cómo va a vivir dignamente? Aparte de que con el nuevo sistema que están tratando de implementar, se crea o afecta directamente la moral del personal que está actualmente en la institución, el personal activo. ¿Por qué digo esto? El sistema de capitalización lo que hace es que usted ahorra y ese es lo que le entrega en el momento de pensionarse. Pero acordémonos que la institución pues, es un trabajo de alto riesgo, donde pues veamos el caso reciente, los casos que hemos tenido con la situación que hay donde la institución armada pues está apoyando los planes de seguridad del gobierno. Hemos tenido pues personal de la institución que ha fallecido a consecuencia del servicio. ¿Qué sucediera si en este momento tuviéramos el sistema de capitalización?
Básicamente lo que le entregaran a la familia de este elemento que falleció, que ofrendó su vida por la patria o en defensa de la nación, sería pues lo que le alcanzaría para vivir un par de meses nada más. De ahí pues la familia se queda en el limbo. Entonces entramos en otro problema social. Hay un asunto acá, y ya que lo menciona Douglas, escucharle, Carlos, sobre esto, porque es una inquietud. Hablamos, por ejemplo, situaciones de personas o de familias que pueden recibir una pensión de sobrevivencia dado el fallecimiento de uno de sus miembros en la Fuerza Armada en activo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa o en qué condición quedan aquellos que se retiran de la Fuerza Armada? Personas que deciden ya no continuar en las filas de la Fuerza Armada para ejercer profesionalmente o trabajar en otra área. Al salir ellos dejan de cotizar al ITFA y ¿qué pasa con esa cotización? Sí, de acuerdo a la ley, anteriormente hubo un decreto que las personas que se retiraban antes de cumplir con el tiempo, digamos, para poder pensionarse, podía cotizarse. Sí. Ese proyecto terminó. De acuerdo a la ley, usted cotiza y usted va a poder retirar sus aportaciones cuando cumpla 60 años. Recordemos que este es un sistema solidario, sí, que todo lo que aportamos todos se ayuda para pagar las pensiones. Yo quiero aclarar un poquito más con respecto al sistema de reparto y el nuevo sistema que aquí se quiere implementar. El IFA propone un sistema mixto. El que está el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. El sistema de reparto, él lo garantiza con la ley o con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, y el sistema de capitalización lo va a garantizar con los aportes que están teniendo los nuevos oficiales. Y las asociaciones queremos que sea de reparto. Hemos hecho una investigación en todos los niveles de América, y todos los sistemas para la Fuerza Armada es de reparto. Ya bien lo dijo aquí el coronel Toches, porque le garantiza al cotizante la sobrevivencia en cualquier época, etapa que está en su vida, porque la vida, el riesgo de vida de los militares desde que entramos a la Fuerza Armada hasta que terminamos, podemos tener algún problema físico o problema de muerte. Eso es así. Segundo, miren, para fundamentar un poco más por qué queremos el tema de reparto, nosotros somos una institución permanente del Estado que defendemos la soberanía y la integridad del territorio. Cuando hay problemas naturales, de causas naturales como desastres, usted tiene que presentarse a la institución, no importa que usted sea afectado. Entonces, esa afectación la va a resolver su familia y su esposa. Uno se presenta al cuartel para poder resolver esos problemas. Esa es otra situación. Segundo, nosotros de la Fuerza Armada no tenemos derecho al sindicato. No podemos sindicalizarnos. Entonces, todo esto nos permite a nosotros estar en la Fuerza Armada más de 24 horas. En el conflicto pasado, hubieron personas que estuvieron 6, 7 meses sin llegar a su casa. Entonces, estamos abogando porque el sistema de reparto le garantiza al oficial la sobrevivencia y, valga decir de otra manera, también es una parte motivante del recurso humano, que él está garantizado. Solo hay un aspecto, me tengo que ir a la pausa, Carlos, solo para efectos que quede claro, porque lo vamos a ampliar en el último bloque, pero las personas que salen de la Fuerza Armada dejan de cotizar en este momento al ITFA y no les devuelven el fondo que cotizaron o que estuvieron ahorrando en ese tiempo. Hasta que cumpla 60 años. Hasta que cumpla 60 años. Muy bien, debo de hacer la pausa. Al regresar me gustaría que hablemos las condiciones, es decir, las condiciones laborales y que permitan progresar en la estructura o en la jerarquía militar para mantenerse, pero por el tema de sostenibilidad del sistema de pensiones. Me gustaría hacer este vínculo, pero por otra parte, el Ministerio de Hacienda requiere deuda para pagar un porcentaje significativo del tema previsional, en este caso de la Fuerza Armada. Me gustaría saber si han tenido acercamientos con grupos parlamentarios, con partidos políticos y diputados y qué les han comentado sobre esto. Una pausa, volvemos en minutos.
Gracias por seguir junto a nosotros en República. Último bloque de esta primera parte que hablamos de la situación de los pensionados de la Fuerza Armada. Lo hacemos con Carlos Eduardo Cáceres, Douglas Toches Artiga y Samuel Ruiz Jiménez. Todos son miembros de la Asociación en Defensa de los Pensionados de la Fuerza Armada Causa Justa. Samuel, hay un aspecto, y con esto cerramos ese tema que traíamos del bloque anterior. ¿Qué tanto el esquema de condiciones de ascenso, condiciones de estabilidad laboral y mantenerse en la Fuerza Armada ayuda para la sostenibilidad financiera del ITFA? Es decir, ¿qué tanto las condiciones de ascenso de la estructura militar, tanto de los activos y los cotizantes, pueda permitir la mejora de sus ingresos? Porque usted menciona, por ejemplo, el tema más del rango profesional, eso facilita, pero aquellos que están en un nivel básico, ¿en qué condición quedan en este entorno ya de pensión, previendo cuando lleguen a la edad y cuánto van a recibir de pensión por su condición laboral? Definitivamente, como la Fuerza Armada funciona a través de un escalafón. Sí. Entonces, conforme uno va ascendiendo a los grados inmediatos superiores, pues se va como arraigando más la profesión dentro de la institución, y eso pues permite de que haya mayor aportación por parte de sus afiliados a NITFA para la cotización de los fondos de pensiones. Ahora, mientras más nos mantengamos dentro de la institución, ya sea en tiempo o en cantidad, pues eso viene a contribuir de manera positiva a que las pensiones se vayan amortizando y poder, pues al final del periodo o al momento que llega de la pensión, pues retirarse con una tranquilidad que le permita a uno pues vivir su vida ya de pensionado en los aspectos que deben de ser. Viendo la parte del sistema de pensiones, el que promueve las AFP a la institución o a los miembros de la institución, no les conviene o no es muy productivo, debido a que este sistema de pensiones funciona más para personas que son profesionales, que ejercen una carrera, valga decir abogados, médicos o ingenieros arquitectos, que con mucha facilidad, después de pensionarse, estando trabajando en cualquiera de las empresas públicas o privadas, ellos pueden seguir ejerciendo sus carreras, reciben su ahorro de pensión, pero al mismo tiempo están generando otros ingresos que le dan la pauta para poder desarrollar una vida normal. No así el señor oficial o los miembros de la institución que logran pensionarse, pues porque dependen directamente de ese fondo para poder continuar la subsistencia. Ok, ahora si les parece platiquemos un poco, Douglas, y luego escucho a Carlos sobre esto. Según el proyecto del presupuesto general del Estado para 2019, para financiar el régimen de pensiones de la Fuerza Armada se requieren 69.4 millones de dólares. Se disponen 46.8, pero se requieren 22.6 millones de dólares que se están solicitando vía deuda. Ya lo mencionó hace unos días el ministro de Hacienda, estuvo acá en este espacio en República. Mi consulta es esta: ¿han tenido reuniones con diputados, sobre todo los de la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto, los que están viendo específicamente el tema de pensiones del ITFA, para abordar este tema del financiamiento y garantizar que ese fondo se pueda adquirir y facilitar el pago que resta de las pensiones, sobre todo para el 2019? Sí, efectivamente pues han habido acercamientos. Creo que mi general pues ha tenido reuniones inclusive con señores diputados y con miembros de Hacienda. Ahora, el tema es bastante delicado, primero porque nosotros aquí en el país vivimos en constante campaña política y muchos pues se tratan de aprovechar de esto. Queremos nosotros manifestar así tácitamente que pues nosotros no estamos participando con causa justa en lo que es algún partido político. Simple y sencillamente el objetivo de causa justa es que nos entreguen o que vaya en el presupuesto general de la nación lo que corresponde a las pensiones. Efectivamente, tenemos el problema de que actualmente solo es una parte la que se ha considerado en el presupuesto y la otra parte la quieren a través de deuda. El problema es que aquí los políticos la utilizan para obtener otros beneficios o otras actividades u otros préstamos que ellos quieran obtener, metiendo siempre lo que es la parte de las pensiones del ITFA. Considero yo de que es cuestión de justicia y de humanidad, de que
vaya en el presupuesto, aparte de que ya la Corte Suprema de Justicia decretó de que tiene que ir ahí. Acordémonos de que los miembros que se han pensionado de la Fuerza Armada tienen responsabilidades. Hay compromisos que se han adquirido con los bancos, por ejemplo, donde hay una fecha de pago. ¿Y qué es lo que sucede actualmente? De que inicialmente el ITFA las pensiones las depositaba el 15 de cada mes. Sí. Y de acuerdo a eso, pues nosotros teníamos los compromisos con la banca o cualquier otra cuestión de crédito. Sin embargo, ahora lo están haciendo cada 27 de mes. ¿Qué quiere decir esto? De que ha generado una carga económica extra para el personal que tiene compromisos, ¿verdad? Porque los bancos, o sea, si te atrasas, te descuentan, ¿verdad? Te cobran intereses. Casualmente, este 27, pues sí hubo un depósito al día y en todo el sistema financiero, en todos los bancos, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no tuvimos ese problema. Sin embargo, todos los meses hay una intriga de parte de los pensionados de ver si nos van o no nos van a pagar. En las redes sociales tú puedes ver ahí de que la gente preocupada para ver si le van a depositar o no le van a depositar su dinero. Ahora, sí es importante de que esto, para evitar este tipo de problemas, vaya dentro del presupuesto, y no una parte, sino que sea completa. Hay una deuda histórica que tiene el Estado para con el ITFA. Por lo tanto, creemos nosotros de que si en realidad quieren ayudarnos, si en realidad quieren beneficiarnos, tanto las autoridades del ITFA, de defensa, como Hacienda, pues lo que tienen que hacer es depositar el dinero. ¿Sí? Es algo que tenemos derecho, que nos corresponde, y las aportaciones que hemos hecho por entre 25 y 30 años de trabajo que tenemos dentro de la institución armada. Ok, ahora bien, Carlos, en este tramo final de la entrevista, me gustaría saber un poco los acercamientos. Cuando me refiero a acercamientos, es las reuniones establecidas con grupos parlamentarios y con qué diputados sobre dos puntos. Este que nos mencionaba Douglas es obtener el financiamiento para suplir el monto del pago de pensiones del ITFA, de los pensionados de la Fuerza Armada para 2019, y dos, la propuesta que tanto tiene el ITFA como la de ustedes para hacer una reforma en el sistema de pensiones de la Fuerza Armada. ¿Cómo van esos dos puntos en discusión en Asamblea Legislativa? Porque ahí es donde se toman esas decisiones. Pues sí, nosotros hemos hecho acercamientos con los diferentes partidos. Hemos hablado con Gana, hemos hablado con Arena. Le hemos planteado nosotros realmente el problema que tenemos. Este año, cuando asumió el nuevo ministro de Hacienda, solicitamos a través de mi general Vargas, que es diputado de Arena, una audiencia. Él pues nos había dicho que sí, que íbamos a reunirnos, pero ese día que nos tocaba la audiencia, él fue llamado a la Asamblea a discutir los temas de Hacienda. Ya no nos permitió él esa reunión, pero Miguel Vargas habló con él. Entonces el ministro de Hacienda manifiesta que está en toda la disposición de poder aportar la parte financiera al ITFA, pero pone unas condiciones, que sea a través de la superintendencia, que la superintendencia con el ITFA se reúnan y definan cuánto es el monto, y lo que dice la superintendencia lo va a pagar el Ministerio de Hacienda. El problema es que en el ITFA hay varios programas que cotizamos todos los años. Hay programas por retiro, sí, programas de seguro de vida y el programa de las pensiones. El programa de las pensiones es el que está afectado, el que no tiene dinero. Los otros dos programas todavía tienen reservas para poder hacerle frente a ese problema. Pero el criterio que ocupa la superintendencia es que todos los fondos que se reúnen cada mes vaya para pensiones. Eso no puede ser así. La ley no lo permite. Si usted hace eso, posiblemente más adelante va a tener responsabilidad patrimonial con la Corte de Cuentas. Yo creo que el ITFA y la superintendencia tienen que sentarse y aclarar bien estos programas de tal manera que los fondos que vayan para las pensiones estén bien definidos. Ya, como lo dijo aquí el coronel Toches, la Corte Suprema de Justicia dictó una resolución el 27 de julio donde ordena al Estado que le ponga las pensiones en el presupuesto general de la Nación. El año pasado quedó un déficit con ese aporte que hizo el Estado y no hay dinero, no hay dinero que lo busquen a través de otros sistemas para pagar octubre, noviembre y diciembre. Estamos diferenciados en ese lugar. Entonces hemos tenido ese acercamiento. Mire, es tan así
que hoy en la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, hasta el mismo gobierno, acepta la deuda que tiene el Estado con el ICFA, que son 1.600 millones de dólares. Entonces nosotros creemos que para que nuestro sistema que estamos pidiendo de reparto, yo lo veo como en tres partes, ¿va? La principal es el Estado, sí o sí, tiene que apalancar la parte financiera al ICFA. Segundo, yo creo que por justicia, el Estado tiene que pagar las pensiones del conflicto armado. Entonces quiere decir que las pensiones normales las asume el ICFA. Y hacer pues las valoraciones, los estudios correspondientes, de tal manera que el ICFA en un futuro pueda pagar las pensiones como decía anteriormente. El ICFA le facilitó al Estado desde 1981 hasta el 2015 pagar las pensiones. El Estado nunca tuvo problema de ver las pensiones, no, que el ICFA las pagó. Entonces nosotros creemos que el Estado tiene que apalancar financieramente, que tome las pensiones del conflicto armado y poder comenzar a funcionar como era anteriormente. Básicamente, Carlos, lo que me menciona es que en el caso de su propuesta es el Estado asuma las pensiones de invalidez y sobrevivencia y el ICFA básicamente las pensiones de retiro, así como estaba, porque del 81 al 2015 le generó esa sostenibilidad, se pudo pagar por sí mismo. Bueno, quiero darle las gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto recibirles, Carlos, Samuel, gracias. Douglas, y espero que nos volvamos a encontrar sobre la marcha en este año o en el próximo, sobre el tema de las pensiones, sobre el tema de reforma del sistema previsional en la Fuerza Armada y también tener la postura de los grupos parlamentarios cuando vengan acá y cuestionarles sobre ello. Gracias por haber estado conmigo. Les damos mucho. Un espacio pequeño. Queremos invitar a todos los miembros de Causa Justa que el día 8 de diciembre vamos a tener el desayuno tradicional. Esperamos que todos lleguen y poder compartir y les vamos a explicar cuáles son los avances y los logros que hemos tenido. Muy bien, perfecto. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.